Hola amigos, ¿qué tal están? Bienvenidos a Supermotor Online en la sección al volante. Y hoy damos la bienvenida a Maserati al canal. Una marca que, bueno, pertenece al grupo Stellantis, pero que ofrece esa calidad y ese lujo con unidades bastante limitadas en su producción y con unos modelos muy especiales. Y hoy traemos lo que seguramente será el modelo as de la manga en este juego de poder seguir vivos en el mercado, como lo ha hecho otras marcas, entre ellas Porsche con el Macan. Así que traemos aquí al rival directo de este Porsche Macan. Estamos con el Maserati Grecale GT, la versión de acceso, y lo pongo así entre comillas porque parte de unos 86-87 mil euros con esta versión, y luego tenemos versiones mucho más potentes y obviamente más costosas. Así que nada, vamos a ver qué nos trae este SUV de la marca italiana. Acompáñeme. Comenzamos con el repaso exterior. Aquí tenemos a este Maserati Grecale, un SUV que está por debajo en cuanto a dimensiones y obviamente a versión del Maserati Levante, pero este modelo, el Grecale, viene mucho más actualizado que su hermano mayor, e incluso a nivel de dimensiones hay poca variación, ya que este coche también mantiene unas dimensiones muy acordes a ser un SUV confortable y muy amplio. Así que bueno, vamos a ver todos los detalles. Aquí vemos estas ópticas delanteras también firmadas por Maserati, tecnología LED, y con toda la parte interior oscurecida. El característico frontal con el logo de Maserati allí, todo con mucha apertura, una boca muy característica de estos modelos, un capó que bueno, tiene nervios muy marcados, sobre todo hacia los laterales, para darle esta musculatura en la aleta. Y en esta versión GT lleva llantas de 19 pulgadas, pero en esta unidad que nos han cedido lleva estas preciosas llantas de 20 pulgadas y con neumáticos de nieve. Ahí podemos ver también las pinzas de freno, que eso lo hablaremos en la parte dinámica, que tienen una muy buena dimensión y están pintadas de amarillo, así que le da ese espíritu deportivo al conjunto. Vemos los pasos de rueda, todo pintado en el color de la carrocería, los espejos con los intermitentes, mucho detalle en cromo, como es de esperar en un coche de esta categoría, y las manetas van enrasadas con la chapa. Aquí tenemos estas líneas, que es donde pulsamos para cerrar, o bien con acercar la mano ya tendríamos, con el mando en el bolsillo por ejemplo, la apertura de la puerta. Detalles también aquí en la aleta delantera, el acabado GT, aquí se va diferenciando según la versión, trofeo, GT. Aquí vemos ya estas pequeñas inserciones que bueno, le dan un detalle también deportivo. Y aquí repetimos el logo en el pilar C, el emblema de Maserati, este tridente. En el techo vemos acabado negro brillo porque tenemos un techo solar practicable en la parte delantera y fijo para la parte trasera. Una antena tipo aleta tiburón, un alerón simple pero bonito con este detalle en negro brillo que va justo a esta parte de la luneta trasera. Los cristales no están oscurecidos en esta unidad. Y vemos aquí ya la saga, una saga que bueno, vemos estos pilotos muy bonitos en formato horizontal, tecnología LED, la firma Maserati, aquí en la parte central, con este elemento también en cromo. Aquí la denominación Grecale, aquí no hay ninguna detalle que especifique que es el acabado GT, pero sí vemos estos difusores marcados para las 4 salidas de escape reales, que además suenan espectacular, sobre todo al uso. Así que nada, vámonos para adentro. Vamos a repasar por el maletero. Comenzamos este repaso interior. Portón con una velocidad aceptable, y aquí vemos este maletero, un maletero de 535 litros de capacidad mínima,
todo con muy buen detalle. Aquí detalles metálicos para proteger. Vemos aquí también conexión de corriente, mucho gancho y opciones para anclar nuestro equipaje. Y aquí justo debajo, bueno, tenemos algún huequecillo para llevar el kit de emergencia. No tenemos nada más. Aquí vemos esta pequeña bandejilla que podremos retirar y tener toda la capacidad a la vista. Aquí los asideros para abatir los asientos, que se abaten en un formato 40-40-20. Aquí vemos la iluminación en LED, otro conector 12 voltios en este lado, otra iluminación LED y muchos ganchos. Muy buena terminación. Aquí se nota la calidad de los materiales y también de las terminaciones. Aquí más iluminación en el portón, esta pequeña bandeja que hace continuación de esta que está aquí abajo. Así que bueno, un muy buen maletero, buena boca de carga, así que no hay ningún problema para este SUV. Y ante su rival directo, que es el Porsche Macan, aquí le gana por goleada. Vámonos para adentro. Acceso a las plazas traseras, buena apertura, una puerta que bueno, se nota algo pesada, ahora veremos por qué. Y bueno, tenemos muy buena boca de entrada, mide 1,77 y como veis no he tenido ningún problema. Cerramos, se nota ajuste, se nota material, tenemos mucho cuerpo en el interior de esta puerta, por eso también se nota que es una puerta pesada, una puerta contundente. Y obviamente aquí ya vemos un despliegue de calidad increíble. Maserati aquí ha puesto toda la carne en el asador, por supuesto, como no era para menos. Así que notarás un coche con muy buena terminación, muy buenos materiales. Aquí todo acabado mullido, aquí inserciones también, todo con diferentes elementos, aquí tipo madera, esta parte efecto aluminio, todo aquí en piel, toda esta zona también en piel, con pespuntes claros, también alguna inserción en negro brillo donde está la zona para los elevalunas y abrir y cerrar las puertas. Aquí tenemos el pulsador, ya que no hay maneta, es un pulsador electrónico con un botón y una pequeña bandejilla para una botella de mediana dimensión. Aquí, como os he dicho, muy buena iluminación por la parte de la visibilidad con esta ventana. Tenemos aquí una ventana pequeña, más cercana al pilar C, y no hay mayor problema. En cuanto a espacio, tenemos aquí más de 5 dedos de separación, 2 palmos de mano y sobra. Podemos extender un poco las piernas. El mullido de la banqueta es correcto, está en el toque de entre durillo y confortable, sujeta bien las lumbares, está bastante bien. Y en cuanto a altura, pues aquí sí que llevo 2 dedos de separación al techo, ¿vale? Tenemos toda la parte de techo solar, panorámico, practicable en la parte delantera y bueno, da todo iluminación. Aquí está la parte de la cortinilla cubierta hasta esta zona y solo ubicado para la zona delantera. Eso lo podremos regular a nuestro gusto. Una banqueta con una piel de buena calidad, vemos inserciones del emblema Maserati en los reposacabezas, así también como en la parte delantera. Y esta plaza central seguramente será la menos cómoda porque tenemos un túnel algo elevado, así que tendríamos que llevar las piernas un poco elevadas. Sin embargo, al llevarlas así elevadas podremos juntarlas y ir 3 adultos aquí con relativa comodidad debido a la anchura, pero el de la plaza central irá menos cómodo por esta posición de las piernas. Así que para viajes puntuales puedes apañarte perfectamente, pero en viajes un poco más largos te puede fatigar un poco más, al menos que os vayáis turnando las personas que vayan aquí detrás y se hace un poco más agradable el viaje. Por supuesto, bueno, vemos aquí, aparte del túnel, esta zona central de la consola donde sí que tenemos un clima 3 zonas y aquí podremos también, además de poner calefacción a los asientos, regular la temperatura. Tenemos aquí las salidas de aire con regulación y 2 puertos USB, así que en conectividad, climatización está totalmente cumplido en esta zona trasera. La parte central es un poco menos cómoda, además por esta altura que llevamos de túnel.
pero también porque llevamos nuestro reposabrazos que lleva 2 portabebidas y esto hace que el mullido sea un poco más duro. Pero ojito que no es de los más incómodos que he probado hasta el día de hoy. Muy buenos acabados, vemos aquí todo en piel de alcántara, en el pilar B, en el techo, los plásticos duros que puedan estar en zonas donde no tengas tanto tacto, ¿no? Donde tengas que tocar, como en la parte de los cinturones, pero tiene buena visión, es un plástico bien rematado, hay buena calidad en general, y eso que estamos en la parte trasera. Así que bueno, aquí, bueno, para las familias tenemos los anclajes Isofix, que está entre ambas banquetas, está señalizado aquí arriba, pero el anclaje está aquí justo debajo, entre ambas banquetas, y tendremos que tener extremo cuidado para no cargarnos con el gancho este tapizado del Grecale. Así que nada, vámonos para adelante. Plazas delanteras, buen acceso, la puerta tiene muy buena apertura para cerrar, también buen ajuste, buenas calidades como en la parte trasera, más inserción en madera, aquí todo con piel, detalles también en negro brillo donde están los elevalunas, un detalle que puede ser mejorado ya que marcamos con huellas toda esa zona, así como en las pantallas que tenemos aquí en la zona central, y queda marcado con las huellas de la mano. Digamos que aquí estamos ya en la joya de la corona, en el interior. Esta parte delantera me ha encantado, la disposición de los elementos, un salpicadero que está hecho, vamos, espectacular, de verdad. Me recuerda a coches de hace mucho tiempo, pero con este toque tecnológico, con muy buen remate. No notamos crujidos en nada. En nada. La verdad, hay mezcla de materiales. Aquí también plásticos ya duros, pero envueltos en material más gomoso. Todo con muy buen detalle, y ya donde automáticamente debería llevar plástico en coches generalistas encontramos moqueta. Así que está todo muy bien rematado, todo aquí muy bien terminado, con detalles así en aluminio. La verdad es que es espectacular el diseño del interior de este coche. Además, el sistema de audio firmado por Sonus Faber, que bueno, tiene una calidad muy buena. Tenemos tweeters, altavoces en las puertas delanteras y traseras. Está todo muy bien. Tenemos Hub Display. Aquí la pantalla de cuadro de instrumentos con la firma Grecale cuando entramos. Y bueno, esto está todo muy bien servido. Aquí el reloj que ahora os enseñaré tiene buen detalle. Pantalla central. Aquí carga inalámbrica. Un huequecillo para puertos USB, y va todo moquetado para objetos más pequeños, 2 portabebidas, y aquí una consola también con puerto 12 voltios, también todo moquetado para evitar ruidos, pero este reposabrazos no es regulable ni en profundidad ni en altura, pero tampoco es necesario ya que va en una posición adecuada. Tenemos también, bueno, los huecos en las puertas para botellas y un poquillo más de detalle, y tenemos aquí el pulsador de emergencia por si tenemos que abrir la puerta por algún problema eléctrico o de bloqueo del coche, ¿vale? Esto lo he visto en algún modelo similar del grupo Stellantis, ¿vale? En cuanto a disposición, pues tenemos aquí un volante con muy buen tacto, muy deportivo, esta parte achatada con empuñaduras, toda esta zona de los mandos va en negro brillo y se mancha muchísimo, es lo único que le veo mal. Y estos 2 botones satélites, el del lado izquierdo para encender el coche, donde está el botón de encendido, y el del botón del lado derecho es el de modos de conducción y poder seleccionar el modo deportivo de la suspensión. Unas levas impresionantes que van fijas aquí, muy grandes, con lo cual siempre tendremos tacto. Al momento de girar el volante tendremos acceso a estas levas y tienen un tacto muy agradable. Esto un poco de guiño, que una de las marcas que lo mantienen también es Alfa Romeo, y se nota aquí el espíritu deportivo de la marca. Tenemos aquí las luces, warnings, intermitentes, aquí todo el sistema de limpias, y bueno, todo con buen detalle, negro brillo, eso sí, que bueno, está bien, es elegante, pero me choca un poco por el tema de las manchas. Vamos a encender el coche y aquí os enseño el cuadro de instrumentos, que podremos ir seleccionando aquí con el mando las opciones que podremos llevar: la fuerza G, consumo inmediato, los viajes, y ahí el sistema de 48 voltios microhíbrido que lleva este coche. Aquí en la parte central podemos llevar aquí la ayuda a la conducción, podemos llevar la actual,
se está cargando el sistema de navegación, la velocidad digital, los odómetros parciales, aquí está el total, ya tendréis ahí un pequeño spoiler de lo que vamos a hablar en la parte dinámica. Y bueno, aquí todo lo que es la velocidad, autonomía, todo muy bien marcado con las lecturas. La verdad es que es una pantalla muy bonita. Aquí también podremos seleccionar el tipo de clúster. Podemos llevarlo en Classic, en Volvet, que es el que teníamos, o Relax, que es un poco más minimalista este diseño. Realmente a mí me ha gustado mucho más el formato en Volvet, ya que está con un diseño mucho más moderno, pero a la vez llevamos todo allí enfocado. Pasamos a la zona central. Aquí aceptamos la protección de datos y aquí vemos ya la pantalla. Tenemos en este caso accesos directos, también tenemos favoritos, la cámara panorámica del coche, que podremos ir seleccionando las diferentes visiones con buena calidad. Ahora mismo, como veis, está mojado y tiene buena calidad en general. Vale, cerramos aquí. Tenemos aquí también sistema de MyCar, los medios, la navegación del coche, ahí carga. También tenemos Android Auto inalámbrico. Tenemos aquí vehículo, donde podremos seleccionar, y aplicaciones. Android Auto, bueno, todas las aplicaciones disponibles para el coche. Vemos aquí el flujo, la batería que va justo en la banqueta trasera. Vemos el rendimiento, los relojes, historial, gestión del par, donde nos indica el par en cada rueda. Modo Drag Race, donde podremos tener todas estas mediciones. La verdad es que es un coche muy completo entre la parte de confort y elegante, pero a la vez con el toque deportivo necesario para un SUV, que yo sinceramente no lo veo tan enfocado para ello, pero si tienes ya modelos mucho más potentes que ya inevitablemente los tienes que disfrutar al máximo. Pero este con 300 caballos también ya os digo que os pasará muy bien. Aquí encontramos el selector de cambio, está en park, reversa, neutral y directo manual. En este caso, bueno, también tenemos aquí los warning, el apagar el sistema y esta pantalla que viene a ser el cuadro de mandos para todo lo que llevamos aquí en cuanto a calefacción, ventilación, calefacción en el volante, regulación de clima, luces, aquí las podemos poner automáticas, los asientos con memoria, la luz de ambiente que podemos también colocar todo a nuestro gusto, toda la parte también control de pendiente, control de estabilidad, desempañantes y aquí el reloj. Tenemos este reloj ahora mismo en analógico, muy típico y muy clásico de Maserati. Aquí lo veis, lo tenemos en clásico. Si lo pasamos, un momento que se ha ido, si lo pasamos a deportivo, se nos pone en deportivo y de diseño se nos pone en formato digital. También podemos activar la brújula, algo que está muy bien. Podemos poner los pedales, que es para indicar si aceleramos o frenamos, y las fuerzas G también en este pequeño reloj. La verdad es que la tecnología va avanzando, me gusta más el formato clásico, me encanta cómo queda. Se nota este salto de calidad en tecnología, pero manteniendo la esencia pura de un coche con estas características. Vemos también unos asientos con el respaldo y el logo Maserati en los reposacabezas, un detalle muy bueno. Y aquí en la parte alta, bueno, todo el sistema de mandos, tanto para abrir la ventanilla, la persiana, el sistema de luces, todo el sistema también de interconexión de micro para hablar por el coche. Y aquí tenemos unos botones que son configurables para acceso al garaje, en fin, lo configuramos y aquí lo tendríamos a mano. Tenemos también todo en calidad de piel
alcántara, espejo con iluminación en ambos espejos y atenuador justo aquí en este espejo trasero. Así que nada, amigos, ya tenemos el coche encendido y yo creo que ya toca ponernos ya al volante y ver qué tal va en la carretera. Acompáñenme. Bueno, ya nos vamos a poner en marcha. Aquí seleccionamos el cambio a directo, tenemos el cinturón ya ajustado, tenemos regulación de altura para este cinturón y bueno, aquí vamos en modo confort. Los modos de conducción, como os he dicho, van seleccionados en este dial del volante y aquí en este tramo podemos ya tener algún adelanto, ¿no?, de esta suspensión y la insonorización interior. Es un coche que está muy bien ajustado, además una unidad que tiene muchos kilómetros ya, está en el entorno de los 22.000 kilómetros, así que está lo que tenía que ajustarse o desajustarse, ha tenido que pasar por ello. Y bueno, bajo este capot llevamos un motor 2 litros, 4 cilindros en línea, que ofrece 300 caballos y 450 Nm par. Tenemos la versión Modena, que va un poco superior en algunos detalles y en motor 330, y luego ya pasando a los 530 caballos del Trofeo, la versión más radical del Grecale. En este caso el GT, digamos que es la versión económica, y digo digamos porque no es nada económico, parte de unos 86.000 euros, pero es la versión de acceso a esta gama Grecale. Y ya os digo que vas totalmente servido. Si no requieres de potencia extrema, ya estos 300 caballos vas más que servido. Además que tiene una combinación de confort y deportividad muy bien combinada, muy bien adaptada al uso general de un SUV. En este caso llevamos también un sistema de frenos firmado por Brembo, las pinzas amarillas que habéis visto, también tiene ahí el nombre Maserati, pero con una dimensión de 350 milímetros para el eje delantero y 330 para el eje trasero. Una frenada que va muy, pero que muy bien. Además, este motor está asociado a una caja de convertidor tipo convertidor de par de 8 relaciones, que también ofrece esa dinámica y esa combinación muy buena para el uso. Ahora mismo salimos de este pequeño pueblo y vamos en modo confort, en un modo muy tranquilo. Aquí el modo 48 voltios va, que es una microhibridación, y gracias a ello nos ofrece la etiqueta ecomedioambiental. También nos ofrece esa suavidad y ese cambio de marchas entre carga, regeneración. Hay esa combinación muy suave y confortable al uso. En el momento que elegimos el modo GT, tenemos un poco más de reacción, y en el modo Sport las válvulas se abren al completo y hay un ligero cambio, ¿no?, de reacción con respecto al GT. Sobre todo al confort sí se nota algo de cambio, pero entre el GT y el Sport es muy imperceptible. Pero en el Sport el coche va mucho más enérgico, mucho más dinámico, la respuesta al pedal del gas es casi inmediato y tenemos una aceleración de 0 a 100 en 5,6 segundos y una velocidad máxima permitida de 240 kilómetros por hora. Esto, bueno, será fuera de España, porque aquí, como sabéis, no podréis llegar a esa velocidad máxima permitida por el coche, ya que aquí la máxima es de 120 en autovía. Continuamos con un desarrollo muy bueno. Ahora mismo que voy en modo Sport ya notamos la suspensión con un toque más durillo, pero sin ser tan seca en el apoyo.
Pero esto también, si queremos, podemos elegir el modo Comfort y llevar esta suspensión pulsando en el botón central de este satélite, de este botón satélite. En cuanto al puesto de conducción, tenemos muy buena visibilidad por los espejos exteriores, buena dimensión de espejo. En el interior, sí es cierto que con los reposacabezas tan grandes se nos limita algo más, pero si llevamos personas allí detrás, adultos, esta visibilidad se reduce notablemente. Toda esta combinación de motorización viene también en la gama Grecale, apoyada por una tracción total integral que ofrece dinámicamente una puesta de apoyos muy buena, ya que reparte el par a las ruedas según como requiera, y es por ello que incluso esta unidad, que lleva estas llantas 20 pulgadas opcionales, pero encima también lleva acoplada unas gomas de invierno de nieve que le sientan de maravilla para un uso de aventura por la montaña, y ahora que estamos ya en plena temporada de lluvias, pues estas gomas ayudan mucho más. Unas 255-45 de perfil que van muy bien calzadas, tenemos un buen perfil que incluso para ir en zonas más complicadillas pues podremos enfrentarlas con cierta tranquilidad. No estamos ante un todoterreno para nada, pero sí que tiene ese plus de altura. Tenemos también el plus de la tracción integral y un motor que va a desarrollar muy bien. En cuanto a la deportividad y estas levas, tenemos una buena respuesta. ¡Buah! Y el escape tiene su petardeo. Aquí dentro se siente y se suena algo menos, pero fuera el escape es contundente. Y la caja, al ser convertidor de par, me la esperaba un poco más lenta, pero está bien ajustada, sobre todo en el modo Sport. Se nota cuando queremos hacer el cambio rápido por las levas. Hay cierto lag, pero por milisegundos, no es tan inmediato como quisiéramos, pero obviamente para el sub que está, vamos, muy pero muy bien. Nos gustaría probar el modelo trofeo, el más radical, pues seguramente, eso espero, tendríamos mayor reacción a este cambio de marcha en la conducción. Si es verdad que todos llevan el mismo tipo de caja, pero obviamente tiene que haber alguna variación en la parte electrónica, como es de esperarse. Bueno, y vamos a la parte de consumos. Estamos con un coche potente, 300 caballos, y la marca está homologando este coche en el entorno de los 8,6, 8,5 aproximadamente. Pero nosotros en nuestra prueba, en este tramo del día de hoy, que hemos hecho prácticamente 90 kilómetros en toda esta grabación y en esta prueba, para comprobar si realmente este consumo es el real, ¿no? Porque hemos hecho en estos días más kilómetros, pero nos ha marcado 11,7, ¿vale? En el odómetro general de la prueba, que son más de 700 kilómetros, 765, estamos igual en 11,7. Así que estamos en una media, digamos, entre 10,5 y 12 litros aproximadamente, si vamos muy a fuego con este coche constantemente. Algo que es inevitable porque el coche tiene buena pegada, y además ese bramido del escape, esos petardeos, hacen que te diviertas, ¿no? La frenada es muy buena, muy contundente, se nota la firma de Brembo en este coche, y las curvas las traza correctamente. La dirección la noto asistida, por supuesto. Me hubiese gustado un toque más de dureza, sobre todo en el modo Sport, para que transmita un poco más de lo que pasa sobre el asfalto, pero recordemos que estamos ante un sub, así que sinceramente no veo el por qué buscar tanta radicalidad, al menos en la versión GT, que yo creo que es la versión más equilibrada para un uso de diversión ocasional,
pero obviamente buscando el confort, espacio y comodidad general. Las ayudas a la conducción son muy completas, tenemos control precedente, frenada de emergencia, control de carril, toda la parte de Maserati aquí implementada en este Grecale, que hacen que este coche tenga muy pero que muy buena seguridad al momento de conducir. En cuanto a capacidad de combustible, estamos en el entorno de los 60 litros de capacidad y autonomía general estamos en el entorno de los 650 y 700 kilómetros con este motor, que recordemos es un motor gasolina que además ofrece 300 caballos, así que vamos, estamos con una combinación de cifras que me parecen muy correctas para incluso viajar en el coche a ritmos tranquilos o incluso divertirte en algún tramillo de todo ese viaje. Así que nada, amigos, ya nos detenemos antes de que nos vuelva a llover duro y os cuento mi veredicto final. Bueno, amigos, eso es todo por hoy. Estamos escapando un poco de la lluvia, pero me encantaba poder estar un poco hablando del coche en parado y también en la parte dinámica, y por eso, bueno, no pasa nada que me esté mojando, porque esto es contenido para vosotros y obviamente porque me ha permitido poder estar este ratillo grabando rápidamente con este coche. Doy la bienvenida a Maserati al canal, una marca que le teníamos muchas ganas, pero por distintas opciones de fechas y tal, era casi siempre imposible poder cuadrar con ellos, hasta que por fin hemos podido lograr esta agenda, ¿no? Hablando ya del Grecale, os digo, es un coche que va fantástico, tiene un diseño muy bonito, por donde pasas gira cabezas, es un coche raro, porque sale de lo común, aunque ciertos aspectos, ópticas delanteras, te pueden tener una similitud a algún modelo en particular, pero en líneas generales es un coche que llama la atención porque no se ve mucho en la calle, por supuesto, y obviamente también tiene un diseño muy peculiar, muy diferente al copia-pega que estamos acostumbrados a ver en la mayoría de marcas, sobre todo generalistas. Este coche llega a ser, vamos, rival directo del Porsche Macan. Y yo sinceramente me quedaría con este modelo por confort, espacio, practicidad, un coche que vas a reunir todo lo que buscas de un SUV, ¿vale? Tiene ese toque deportivo para disfrutar de la conducción también, pero en este caso el Porsche Macan tiene un poco más de todo lo deportivo, renunciando a otros aspectos, sobre todo a nivel SUV, que yo creo que resta muchísimo, porque si vas a ir a un SUV estás buscando espacio de maletero, comodidad en el interior, vamos, un compendio de elementos que te reúnan el por qué irte a un SUV, y en este caso yo creo que aquí el Grecale gana por goleada al Macan. Obviamente hay otros modelos de marcas premium que pueden estar rivalizando, pero a nivel de calidades el Maserati lo tiene muy pero muy alto, así que muchas de ellas incluso en algunos detalles pueden quedar muy desfasadas y muy por debajo. Un coche que me ha encantado, parte este modelo GT de los 86-87 mil euros. Tenemos ya dos versiones superiores de mucha más potencia y más coste, dejaré aquí los datos, y tenéis para todos los gustos, pero dentro de una cartera un poco más elevada, ¿vale? Agradecemos a Maserati España la sesión de este Grecale y a vosotros la visita. No olvidéis suscribiros al canal, dejarnos vuestro like y por supuesto vuestros comentarios aquí debajo. No olvidéis que también tendréis un botón de unirse para poder hacerse miembro del canal. Eso tiene un coste, pero no es obligatorio y os podéis dar de baja cuando queráis. En este caso pasáis a un grupo privado donde tendréis accesos adelantados de los vídeos que vamos publicando, vídeos privados también especiales y acceso privado a los chats que tenemos nosotros con todos los miembros del canal. Ahí tendréis avances, dudas, comentarios, todo mucho más directo con nosotros. Así que nada, no olvidéis también nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, donde tendréis la actualidad del día a día del motor y por supuesto la prueba escrita de este coche, de otros coches y también de motos en nuestra web supermotor.online. Nos vemos en la próxima entrega. Hasta pronto.